Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Telediario Al Amanecer. Tenemos en nuestros estudios al licenciado Herbert Coronado. Él es un experto en desarrollar microempresa y estamos a tiempo de hablar ahora precisamente que estábamos viendo estas imágenes de San Marcos y todo el contexto que se está viviendo desde hace 8 días, se me ocurrió que este es un tema extraordinario para que usted, si ha perdido algunas cosas por el terremoto allá en el suroccidente del país o aquí en otra parte del país, en otros sectores, si necesita desarrollar un pequeño negocio, que preste mucha atención porque aquí el licenciado Coronado nos va a decir cómo emprender un negocio. Buenos días, bienvenido a Telediario Al Amanecer y entremos de lleno a la entrevista. ¿Qué es lo más difícil de enfrentar después de que lo hemos perdido todo ante una catástrofe como un terremoto? Tal vez lo más difícil es el punto de aceptarlo. Hay momentos, todo dice que todo comienza de cero. En el momento que estamos sin nada es el momento para empezar, porque lógicamente si tenemos algo, posiblemente no empecemos. Entonces, cuando estamos de cero, ahí no hay nada que perder. Entonces, el primer punto es aceptarlo. Si lo aceptamos, y entonces ya tomamos acción, ¿verdad? Y como siguiente paso sería ya un plan de qué voy a hacer. Bueno, me gusta. Cuando estamos en cero, ahí es el momento para empezar. Porque cuando se tiene algo, probablemente se acomoda a ese algo y uno no empieza. ¿Y cómo descubrir qué capacidades tenemos para emprender un negocio o para emprender o para salir adelante después de esto, de esta catástrofe? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Verdad? Porque tú puedes ser bueno para jugar fútbol y yo para hacer pan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en lo que me gusta hacer, porque puedo ser bueno para algo pero que no me guste. Entonces, lo principal es que el negocio que uno vaya a hacer o lo que uno vaya a poner es algo que a uno le guste y que no sea realmente un trabajo, que no tenga uno que levantarse y decir tengo que ir no, que sea un hobby. Hay quienes juegan fútbol no porque les paguen, sino porque les gusta. Si te gusta hacer eso, ese es el negocio, esa es tu habilidad. Ahora, licenciado Coronado, pasémoslo al ámbito y vámonos a San Marcos, mentalmente. Una persona perdió su casa. Afortunadamente no perdió a su familia, pero perdió su casa. Y regresemos al ejemplo que usted daba. Le gusta hacer pan, pero no tiene los recursos para empezar. Y no tiene nada. ¿Cómo hacer cuando no se cuenta con los recursos? Ok, en este caso, lo primero es aceptarlo, ¿verdad? Porque a veces la realidad es la que no se acepta. Ok, no tengo nada, entonces busco algún familiar que viva en San Marcos o pues algún albergue. Puede ser en otro departamento, de repente es hora de comenzar en otro lugar. Entonces es hora de moverse. Y no solamente moverse, sino activarlo. ¿Qué significa activarlo? Es no pensarlo tanto. Porque entre más lo piense, luego de cero, se vale pedir ayuda. Muchas veces no emprendemos un negocio un poquito por orgullo. Decir, mira, me quedé sin dinero, préstame. Puede ser a un amigo, a un familiar, a una empresa. Hay empresas ONGs que ayudan. La cosa es estarse moviendo y preguntar. A mí me gustó mucho la anécdota. Hay un amigo que pasó por esto, ¿verdad? No aquí en este país, pero igual tuvo un terremoto. Y entonces empezó a decir, aquí no hay luz eléctrica. Por ejemplo, entonces empezó él con su plantita a dar luz eléctrica. Y entonces de la nada, él teniendo una planta eléctrica, empezó a proveerle a los que llevaban ahí luz eléctrica. Así comenzó un negocio de electricidad. Qué interesante. Bueno, los pasos es, perdimos todo, no tenemos nada, aceptarlo, ¿no? Si estamos en cero, mejor, porque es el buen lugar para empezar, no se pierde nada. No se pierde absolutamente nada. Ahora, el paso que mencionó hace unos minutos, pedir ayuda, pedir un préstamo a un familiar, a un amigo, a una ONG, a una entidad financiera, etcétera. ¿Cómo perder el miedo a pedir un préstamo? Porque mucha gente no se anima a un negocio precisamente porque les da temor pedir una cantidad de dinero prestado para empezar a moverlo en el negocio. ¿Cómo se pierde ese miedo, licenciado, y qué consejo nos puede dar esta mañana? Todo nos da miedo. La primera vez que empezamos a manejar nos da miedo. La primera vez que empezamos a caminar de chico nos da miedo. Si no hemos tenido la experiencia de un préstamo, mi sugerencia, lo que ha funcionado es hacerlo virtualmente por lo menos una semana. Hagamos de cuenta porque lo que nos falta es disciplina. Pues nosotros queremos de que de repente no lo vamos a poder pagar.
pero es porque no vamos a tener la disciplina de hacerlo. Entonces yo lo que sugiero es hacerle un juego virtual. Viene y uno agarra una hojita y le pone como que le prestaron hoy 10,000 quetzales. Y entonces es virtual, si lo llamamos así, o es como un juego como que fuera Banco Poli. Entonces viene uno y dice, necesitaría gastar esto, y cuando uno se da cuenta, se lo gastó todo. Entonces vuelve a hacer el ejercicio. Y así puede hacerlo N cantidad de veces. A la 20ª vez que uno lo hace, se da cuenta y ya es mejor administrador. Entonces uno se puede volver mejor administrador virtual, haciendo el dinero. Hay un juego muy bonito, que es para los que quieren poner un negocio. Es que todos los días abran una hojita y pongan que les ingresó 10,000 quetzales. ¿Y qué harían con esos 10,000? Al siguiente día, otros 10,000. ¿Y qué harían con esos 10,000? Entonces, ahí empieza uno a generar la habilidad de manejar el dinero. Entonces, automáticamente a empezar a perder el miedo de pagar el préstamo. Entonces uno dice, sí, ya tengo la capacidad o no. Normalmente esto toma como un mes, de un mes hasta 6 meses, dependiendo de tomar eso, tomar la disciplina. Si uno tiene la disciplina de hacer el ejercicio, va a tener la disciplina de pagar el préstamo. Si uno no tiene la disciplina de hacer el ejercicio, es muy difícil tener la disciplina de hacer el bueno, ejercicio. interesante recomendación de hacer este ejercicio en papel. Volvamos al tema de la panadería que tenemos ahí sobre la mesa, suposición, claro. ¿No? Que fuera una panadería la que estamos empezando. Pedimos un préstamo, por ejemplo, somos de San Marcos, Quetzaltenango, hemos perdido nuestra casa, nos gusta hacer pan. Pedimos un préstamo, alguien nos apoyó, una ONG, un amigo, y nos dio 20,000 quetzales, qué sé yo, un número. Abrimos la panadería, pero los clientes no llegan. ¿Cómo hacer para no desesperarnos y para poder salir adelante y seguir a sabiendas que tenemos que pagar un préstamo y que ya tenemos abierto el negocio, pero no llegan los clientes? Ok, aquí hay dos cosas interesantes. La primera es que cuando nosotros recibimos el préstamo, tiene que ir enfocado al pan, ¿verdad? Ajá. Porque a veces se hace el préstamo y, que necesito comprar una televisión o necesito, entonces se va hacia otros recursos. Ajá. Está destinado al pan. En el momento de tener el préstamo, nosotros tenemos, previo a hacer el préstamo, la seguridad de que van a llegar los clientes. Entonces ahí lo que sugeriría yo es no tomar el préstamo completo, sino tomar una parte y hacer una prueba piloto. Entonces se compra el pan o se hace el pan y salgo 2 días a vender. Si no me funciona de esta forma, entonces pruebo de otra forma. Voy yo vendiéndola en un carrito, en una moto, en como sea. No me funciona. O sea, para tener éxito tengo que ser adaptable rápidamente. Y puede pasar de que realmente no sea una venta en una tienda, sino sea una venta en un carro o en una moto. Entonces, a través de esa forma, busco el canal correcto. Es prueba y error, ¿verdad? Porque al final nunca aprendimos a manejar bicicleta, nosotros subiéndonos a la bicicleta y la primera vez manejamos bicicleta, nos caímos, ¿verdad? Entonces es imposible que a la primera le peguemos. Y este resto del dinero que guardamos nos sirve para empezar a pagar el préstamo, ¿cierto? Incluso hago yo una sugerencia. Si necesitamos 20, prestemos 25. Y esos 5 lo vamos a usar para amortizar las primeras 5 cuotas. Ya. Entonces nosotros prestamos incluso para tener un tiempo de pago. Entonces se presta adicional. ¿Cuáles son los riesgos más comunes al empezar un negocio, una microempresa? Los riesgos más comunes es el miedo. Ese es lo primerito. Yo sugiero que si alguien tiene miedo, entonces no es tiempo de hacerlo. En el momento, siempre se va a sentir un poco de miedo, pero se tiene que sentir la pasión de quererlo hacer. Uno sabe en el momento en el que lo tiene que hacer, como cuando va manejando un vehículo, como cuando va a pasar la calle. Uno sabe en qué momento no hay nadie que le diga pasar la calle, uno sabe en qué momento hacerlo. En ese momento que uno sepa, lo sienta y tenga la pasión de hacerlo, ese es el momento. El miedo es el principal enemigo. El miedo es el principal enemigo. Y hay que saber una cosa, todos, inclusive los grandes millonarios, todos han perdido dinero. Si alguien tiene miedo a perder dinero, no está listo para ganar. No está listo para ganar, exacto. Hay que perder para poder ganar, dice. ¿Y qué recomendación da usted, ya llegando casi al final de la entrevista, qué recomendación da usted a aquellas personas que nos están viendo en cualquier parte del país y que no se animan a poner ese negocio? ¿Qué recomendación les da esta mañana? La misma recomendación que le daría
a mi hija cuando empezó a manejar bicicleta, Ajá. ¿verdad? Prueba. Lo peor que puede pasar es que te caigas. Y busque a alguien que le sirva como mentor. Entonces, uno va manejando bicicleta, pero sabe que va alguien atrás que lo va agarrando. En este caso, le va preguntando a alguien que tenga experiencia, amigo, primo, vecino, ¿cómo lo haría esta persona? Y entonces va a llegar el punto donde de repente se siente que se va a tambalear y esta persona puede venir y asesorarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista, lógicamente, de la persona. Y ese ejemplo de la bicicleta es fantástico, porque alguien en la bicicleta tiene que pedalear para avanzar. Si deja de pedalear, se cae. Entonces en los negocios es igual. Hay que seguir en movimiento. El que se acomoda, se cae. Y cuando uno se da cuenta, ya no va nadie atrás agarrándolo en la bicicleta, sino va uno solito y sin llantitas. Licenciado Herbert Coronado, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo se despide de los guatemaltecos? Aquí está su cámara para que nos mande unas palabras de ánimo a manera de despedida. Bueno, me despido diciéndoles de que cuando no tenemos nada, es el momento de empezar. Porque si nosotros tenemos algo, a veces tenemos miedo a perderlo. Sin embargo, si no tenemos nada, ¿qué vamos a perder si es de cero? Y si sentimos la pasión y un leve sentimiento de paz que lo tenemos que hacer, hagámoslo. Bueno, hemos tenido entonces al licenciado Herbert Coronado, un experto en el desarrollo de la nanoempresa o de la microempresa. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Telediario Al Amanecer, y a usted también, gracias porque siempre nos acompaña. Vamos a la pausa, quédese porque hay más información. De regreso.